El guardián del bosque. La sombra del crepúsculo se cernía sobre el bosque, pintando los pinos con tonos índigo. Rex, su olfato agudizado por la brisa fresca, guió a Elara a través de la densa maleza. El silencio, roto solo por el crujido de las hojas bajo sus botas, parecía contener un aliento colectivo. Elara sentía el peso de la urgencia en cada paso, la imagen del potro mustang herido grabada en su mente. Rex, con su pelaje sable brillando tenuemente, se detuvo de repente, su cuerpo tenso, un gruñido bajo vibrando en su pecho. —¿Qué pasa, chico? —susurró Elara, su mano instintivamente sobre el mango de su cuchillo de caza. Rex no respondió verbalmente, pero su mirada fija en un punto más allá de un grupo de robles viejos, y la forma en que su cola se movía en un arco apretado, comunicaban una mezcla de alerta y curiosidad. Elara siguió su mirada y, entre los troncos oscuros, distinguió una figura. No era un animal salvaje común. Era una silueta humana, aunque extrañamente inmóvil, como si fuera parte del bosque mismo. —Hola —dijo Elara, su voz resonando más alto de lo que pretendía en la quietud. La figura no se movió. Con un nudo en el estómago, Elara se acercó, con Rex pegado a su lado. A medida que se aproximaban, los detalles se hicieron más claros. Era un hombre mayor, su rostro curtido por el sol y el viento, su cabello y barba blancos como la nieve. Vestía ropas de cuero gastadas y llevaba un bastón de madera nudosa. Lo que más sorprendió a Elara fue la intensa mirada de sus ojos, de un azul tan profundo que parecían reflejar el cielo nocturno. —Busco un potro mustang herido —explicó Elara, sintiendo la necesidad de justificar su presencia. —Lo encontramos Rex y yo. Necesita ayuda. El anciano, a quien Elara supuso era el guardián del bosque, del que había oído rumores, por fin habló, su voz era un susurro grave, como el murmullo del viento entre las hojas. —Sé lo que buscas, Elara. Y sé lo que hiciste por él. Su mirada se detuvo en Rex, y por un instante, una sonrisa apenas perceptible se formó en sus labios. Este es un buen perro. Un alma noble. Elara se sintió expuesta, como si el anciano pudiera leer sus pensamientos. ¿Cómo sabe mi nombre? El bosque lo sabe todo, respondió, sus ojos volviendo a ella. Y yo soy sus oídos y sus ojos. El potro. Spirit, como lo llamas, está en un lugar seguro. Un lugar que solo yo conozco. Elara sintió una punzada de alivio mezclada con desconfianza. Necesito verlo. Necesito asegurarme de que esté bien. El guardián asintió lentamente. Lo sé. Y lo harás. Pero antes, debes entender algo. Spirit es especial. Su destino está entrelazado con el del bosque. Y el tuyo, ahora, también lo está. Hizo un gesto con su bastón hacia un sendero apenas visible. Sígueme. Pero recuerda, el bosque da y el bosque toma. La confianza es la moneda más valiosa aquí. Rex, inusualmente tranquilo ante la presencia del anciano, se adelantó, como si ya hubiera aceptado su guía. Elara, con el corazón latiendo con fuerza, siguió sus pasos. El aire se volvió más frío, y los árboles más densos, mientras se adentraban en lo que parecía ser un corazón oculto del bosque. La tensión narrativa aumentaba, no por un peligro inminente, sino por la profunda sensación de lo desconocido y la inquebrantable autoridad del guardián. Elara se dio cuenta de que su viaje para salvar a un potro era, de hecho, el comienzo de algo mucho más grande. Un amigo en la oscuridad. La oscuridad de la noche era casi total, solo rota por el parpadeo distante de las estrellas. Kaiser, el pastor alemán, olfateó el aire húmedo, sus sentidos agudizados por la quietud del bosque. El leve gemido había vuelto, más débil esta vez, pero inconfundible. Lo había escuchado antes, intermitente durante horas, y cada vez le apretaba el pecho. Dejó atrás el campamento improvisado, su silueta poderosa moviéndose con sigilo entre los pinos. El olor a pino y tierra mojada dominaba, pero bajo esa capa, percibía el dulzor metálico de la sangre. Siguió el rastro tenue, sus patas amortiguando el sonido de las hojas secas. El bosque se espesaba,
los árboles formando un dosel que ocultaba aún más la poca luz. El gemido se intensificó, un sonido lastimero que erizaba el pelaje de Kaiser. Al fin, entre un amasijo de arbustos y rocas cubiertas de musgo, lo encontró. Un potro mustang, no más de unas semanas, yacía en el suelo. Su pelaje, un castaño rojizo, estaba manchado de oscuro en una de sus patas traseras, torcida en un ángulo antinatural. Los grandes ojos del potrillo, llenos de terror y dolor, se fijaron en Kaiser. Kaiser se acercó con cautela, sus movimientos lentos y deliberados para no asustarlo más. El potrillo intentó incorporarse, un esfuerzo inútil que solo le arrancó otro gemido de dolor. La sangre fresca brillaba bajo la escasa luz lunar. Kaiser bajó la cabeza, olfateando la herida con delicadeza. El hueso roto era evidente, sobresaliendo de la piel lacerada. Levantó la vista hacia el potro, y luego, con un suave empujón de su hocico, intentó moverlo. El potrillo se encogió, temblando, pero no intentó morder ni patear. Parecía demasiado débil. El pastor alemán sabía que no podía dejarlo allí. El frío de la noche, los depredadores que rondaban. El potrillo no sobreviviría. Miró hacia la dirección del campamento, luego de vuelta al animal. La decisión estaba tomada. Con una mezcla de suavidad y determinación, deslizó su hocico bajo el vientre del potrillo, intentando levantarlo con el mayor cuidado posible. El potrillo se quejó, pero cedió. Era un peso considerable, pero Kaiser era fuerte. Paso a paso, con el potrillo cojeando y apoyándose en él, comenzaron el arduo viaje de regreso al campamento, un amigo en la oscuridad guiando el camino. La luna, que antes se escondía, ahora se asomaba tímidamente, proyectando sus sombras largas y danzantes. El rescate inesperado. La noche se cernía sobre el rancho, tiñendo el cielo de añil y esparciendo un frío penetrante que calaba hasta los huesos. Thor, el imponente pastor alemán, había estado inquieto desde el atardecer, su olfato pegado a la tierra, sus orejas erguidas, captando sonidos inaudibles para el oído humano. Su instinto lo arrastraba hacia el barranco, un lugar que su dueño, Mateo, siempre le había prohibido explorar. Pero esta vez era diferente. Un lamento débil, casi imperceptible, flotaba en el aire gélido, una llamada de auxilio que solo él parecía percibir. Mateo, un hombre de pocas palabras y manos curtidas por el trabajo, observaba la inusual agitación de Thor. Había algo en la mirada del perro, una urgencia que no podía ignorar. «¿Qué pasa, amigo?», murmuró, siguiendo a Thor que ya se alejaba, sus pasos firmes sobre la yerba escarchada. El sendero se hizo más empinado, las sombras se alargaban, deformando los árboles en figuras fantasmales. El lamento se intensificó, un sonido agudo y desgarrador que erizó el vello de la nuca de Mateo. Finalmente, llegaron al borde del barranco. La luna, ahora alta, bañaba la escena con una luz plateada y cruda. Abajo, en la oscuridad, se distinguía una pequeña mancha oscura. Thor gimió, un sonido grave que expresaba tanto angustia como determinación, y comenzó a descender con cautela. Mateo lo siguió, sus botas resbalando sobre la tierra suelta. El aire se volvió denso con el olor a tierra húmeda y el dulzor metálico de la sangre. Al pie del barranco, la imagen que los recibió fue desgarradora. Un potrillo mustang, no más grande que un perro, yacía inmóvil, su pelaje oscuro cubierto de barro y sangre. Una de sus patas traseras estaba torcida en un ángulo antinatural, y su respiración era superficial y errática. Sus ojos, grandes y oscuros, miraron a Thor con una mezcla de terror y desesperanza. El potrillo era salvaje, pero su miedo era el de cualquier criatura herida. Thor se acercó lentamente, su hocico rozando suavemente el lomo del potrillo. El animal, aunque tembloroso, no intentó huir. Mateo se arrodilló, su mano dudando antes de tocar el pelaje suave y pegajoso. «Pobre criatura», susurró, su voz rasposa. La herida era grave, y el potrillo apenas se sostenía. Levantarlo sería un desafío, y el frío no perdonaba. Mateo sabía que cada minuto contaba. De repente, desde la oscuridad más profunda del barranco, un gruñido grave resonó,
y un par de ojos amarillentos brillaron entre las sombras, un depredador que había estado observando. El verdadero peligro apenas comenzaba. Primeros pasos hacia la esperanza. La brisa fresca de la mañana acarició las mejillas de Elena mientras observaba a Elara, la potra Mustang, dando sus primeros pasos tentativos. Cada movimiento era una mezcla de torpeza y milagro, sus largas patas temblaban, pero el fuego en sus ojos prometía fortaleza. Rex, el pastor alemán, la vigilaba de cerca, su cola se movía suavemente, un centinela silencioso de su recuperación. El veterinario había sido claro, la herida en la pata trasera de Elara, producto de un encuentro brutal con un depredador, era grave. Pero el instinto de supervivencia de la potra, y la sorprendente devoción de Rex, habían inclinado la balanza. «Va bien, ¿verdad, Rex?», susurró Elena, rascando detrás de las orejas del perro. Rex respondió con un gruñido bajo, sus ojos fijos en Elara. La pequeña manada, ahora de 3, se había convertido en el centro del universo de Elena. Después de la devastadora pérdida de su propio caballo en un accidente, juró que nunca volvería a abrir su corazón a la esperanza de un equino. Pero Elara, una criatura tan frágil como resistente, y Rex, su protector inesperado, habían derribado sus muros. Unos días después, Elena estaba en la pequeña cocina de su cabaña, preparando avena para Elara, cuando escuchó un sonido. No era el relincho suave de la potra ni el ladrido familiar de Rex. Era un eco lejano, un susurro en el viento que le erizó la piel. Dejó la cuchara y salió, su corazón latía con una nueva y extraña aprensión. Elara estaba pastando lentamente en el prado, sus pasos ahora más firmes. Rex estaba a su lado, pero su postura era diferente. Su cuerpo estaba tenso, sus orejas erguidas, sus ojos entrecerrados mirando hacia el bosque que bordeaba la propiedad de Elena. Un leve gemido escapó de su garganta. «¿Qué pasa, Rex?», preguntó Elena, siguiendo su mirada. No veía nada, solo la densa fronda de pinos y abetos. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. Elara, sintiendo el cambio en el comportamiento de Rex, levantó la cabeza, sus grandes ojos oscuros escudriñando el mismo punto. Fue entonces cuando lo escuchó de nuevo, más claro esta vez. Un relincho. No el de un potro, sino el de un caballo adulto. Un sonido cargado de desesperación y, de alguna manera, de familiaridad. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. No había otros caballos en kilómetros a la redonda. Era una zona remota. Rex comenzó a ladrar, un ladrido profundo y resonante que hizo eco en el valle. No era un ladrido de agresión, sino de advertencia y, extrañamente, de reconocimiento. Elara relinchó, un llamado agudo que parecía responder al sonido lejano. «No, no puede ser», murmuró Elena, su mente luchando por procesar lo que sus sentidos le decían. Su corazón se aceleró, una mezcla de miedo y una punzada de una esperanza que no se atrevía a nombrar. Se acercó a la cerca, sus ojos fijos en el punto donde Rex y Elara habían detectado la presencia. El bosque parecía moverse, un secreto emergiendo de las sombras. La larga espera de la sanación. La sombra del establo caía larga y fresca, un refugio para el pequeño potro del amanecer. Nala, la pastora alemana, se acurrucó a su lado, su respiración rítmica un consuelo silencioso. Los días se habían convertido en una lenta procesión de ungüentos y paciencia. El veterinario, un hombre de pocas palabras y manos hábiles, había examinado la pata del potro con una seriedad que helaba la sangre. «Fractura limpia», había dictado, pero la recuperación será larga. Cualquier infección, cualquier movimiento brusco. Su voz se había desvanecido, dejando un eco de advertencia. Nala no se movía de su lado. Sus grandes ojos ámbar monitoreaban cada temblor del potro, cada intento de apoyar peso en la pata herida. Lamió suavemente el pelaje sudoroso, una acción instintiva que parecía calmar al potro del amanecer más que cualquier medicina. La manada de mustangs, un grupo de sombras errantes, mantenía su distancia, sus ocasionales relinchos una mezcla de preocupación y cautela. La yegua madre, sin embargo, se acercó con cautela, sus ojos inteligentes fijos en Nala. Una vez, intentó lamer al potro,
pero Nala se interpuso suavemente, una barrera firme pero no agresiva. La confianza se tejió lentamente entre ellas, un hilo invisible de entendimiento mutuo. Un día, mientras Nala observaba, el potro del amanecer gimió, un sonido agudo de dolor. Había intentado ponerse de pie y su pata cedió. Nala dejó escapar un gruñido bajo, una advertencia para sí misma y para el potro. Se inclinó y con su hocico, empujó suavemente al potro hacia abajo, obligándolo a descansar. El potro, sorprendido, se acurrucó, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de frustración y dependencia. El sol de la tarde filtraba motas de polvo dorado en el aire, creando una atmósfera casi mística. Nala recordó la voz del veterinario: el mayor peligro es el desánimo. Potros como él tienen un espíritu indomable, pero la inmovilidad puede ser devastadora. Nala sabía que su tarea no era solo física. Era una guardiana del espíritu del potro del amanecer. Una ráfaga de viento trajo consigo el olor a pino y tierra húmeda. De repente, un sonido, casi imperceptible, rompió la quietud. Un crujido de ramas secas. Nala levantó la cabeza, sus orejas moviéndose con atención. No era el sonido de un animal del bosque, ni el de un mustang. Era algo más calculado. Sus pupilas se dilataron, su cuerpo se tensó. El potro del amanecer, aún débil, sintió el cambio en la atmósfera y dejó escapar un débil gemido. Los mustangs, pastando a lo lejos, también parecieron percibirlo, levantando la cabeza al unísono. Nala se puso de pie lentamente, interponiéndose entre el potro y la fuente del ruido. Sus labios se curvaron, mostrando ligeramente sus dientes. No sabía que se acercaba, pero su instinto le gritaba que el peligro, lejos de desvanecerse, acababa de encontrar una nueva forma. La tormenta y el miedo. La primera ráfaga de viento golpeó la pequeña cabaña con la fuerza de un puño invisible, haciendo que las contraventanas de madera traquetearan como dientes asustados. Luna, la pastora alemana, levantó la cabeza de su siesta inquieta, sus orejas erguidas, captando el lamento creciente del temporal. El potro, al que habían llamado relámpago, por el rayo blanco que surcaba su frente, resopló nerviosamente en el rincón más protegido del establo improvisado. Su pata delantera, aunque mejorando, aún cojeaba un poco, y la oscuridad creciente de la tarde, junto con el estruendo de los truenos, lo mantenía en un estado de alerta constante. Ricardo, el anciano ranchero, encendió la única lámpara de aceite, cuya luz parpadeante danzó sobre los objetos de la habitación, creando sombras alargadas y fantasmales. «Parece que la tormenta llegó para quedarse», Luna murmuró, su voz rubosa por la edad y el tabaco. Observó a la perra, que no le quitaba los ojos de encima al potro. Había algo inusual en el vínculo que se había formado entre ellos, una pastora alemana y un potro salvaje, un lazo forjado en la adversidad y la supervivencia. De pronto, un trueno ensordecedor hizo vibrar el suelo. Relámpago emitió un relincho agudo y desesperado, intentando ponerse de pie, pero su pata herida le falló, haciéndolo caer con un golpe sordo. Luna reaccionó al instante. Con un gruñido bajo, se interpuso entre el potro y la puerta, como si el viento y la lluvia fueran una amenaza tangible. Sus ojos ámbar estaban fijos en el horizonte borrascoso, y su cuerpo se tensó con una determinación feroz. Ricardo sabía que la verdadera preocupación no era el viento o la lluvia, sino lo que la tormenta podría traer consigo. Los lobos. Habían estado merodeando por la zona, y un potro herido sería una presa fácil. «Tranquila, Luna», dijo Ricardo, tratando de calmarla, aunque él mismo sentía un nudo en el estómago. Se acercó al potro, que temblaba incontrolablemente, e intentó reconfortarlo con una mano suave en su cuello. Un aullido lejano, arrastrado por el viento, perforó el estruendo de la tormenta. Luna dejó escapar un ladrido de advertencia, sus músculos tensos como cuerdas. El potro se apretó contra ella, buscando refugio en su presencia protectora. Ricardo sintió un escalofrío que no era solo por el frío. Sabía que la noche sería larga, y que la supervivencia del potro, y quizás la de ellos, dependería de la fortaleza de Luna y su instinto inquebrantable. La tormenta no era solo un fenómeno natural,
era el presagio de un peligro inminente. El vínculo inquebrantable. La luna nueva se cernía como una uña negra sobre el rancho, proyectando sombras alargadas que danzaban con el viento frío. Rex, el pastor alemán, mantenía una vigilancia silenciosa junto al potro Mustang, ahora bautizado como Espíritu, en el establo iluminado por una solitaria linterna. El veterinario había confirmado la fractura de la pata delantera de Espíritu, una sentencia casi fatal en la dureza del campo. Amelia, con el rostro surcado por la preocupación, acariciaba el pelaje sedoso del potro mientras éste emitía pequeños y lastimeros quejidos. No sé, Rex, susurró Amelia, su voz apenas un hilo. Es mucho dinero, y el rancho apenas se mantiene. Rex apoyó su cabeza en la mano de Amelia, sus ojos ámbar fijos en ella, como si entendiera cada palabra. Desde que había encontrado a Espíritu herido en el cañón, había asumido un rol protector que sorprendía a todos. No era solo lealtad, era un vínculo que trascendía la especie. El potro, a pesar del dolor, buscaba la cercanía del perro, rozando su hocico contra el pelaje espeso de Rex. La decisión pendía como una espada sobre sus cabezas. El rancho, ya endeudado, difícilmente podría afrontar los costos de una cirugía compleja y la rehabilitación. Esa noche, el sueño de Amelia fue inquieto, salpicado por imágenes de Espíritu cojeando solo en la vasta llanura. Al amanecer, la luz pálida de la mañana se filtraba por las rendijas del establo. Amelia encontró a Rex acurrucado junto a Espíritu, que dormía profundamente. La imagen tocó una fibra sensible en su corazón. Ver la devoción incondicional de Rex, la vulnerabilidad del potro, no podía rendirse. Lo haremos, anunció Amelia a su padre, Mateo, mientras le servía el café. Encontraremos la manera. No podemos dejarlo morir, papá. Mateo suspiró, su mirada melancólica. Es una apuesta arriesgada, hija. Pero si tu corazón te lo pide, el plan de Amelia era audaz, subastar algunas de las antigüedades familiares, piezas que habían pasado de generación en generación. Era un sacrificio emocional, pero el futuro de Espíritu dependía de ello. Rex, como si percibiera el esfuerzo que se avecinaba, se mostró más vigilante que nunca, sus ladridos resonando con una urgencia nueva si alguien se acercaba demasiado al establo. Días después, mientras Amelia preparaba las piezas para la subasta, un camión desconocido se detuvo en el camino de tierra. De él descendieron dos hombres corpulentos, sus ojos escudriñando el rancho con una intensidad que incomodó a Amelia. Rex, que había estado descansando cerca del establo, se irguió de inmediato, un gruñido bajo emergiendo de su pecho. El vínculo inquebrantable entre el perro y el potro no solo era de amor, sino también de advertencia, de una lealtad que no vacilaría ante el peligro inminente. Libertad y amistad eterna. La brisa salada del Pacífico acariciaba el pelaje de Kaiser mientras observaba a Libertad, el potro Mustang, trotar con una confianza renovada. El sol de la tarde pintaba el cielo con tonos anaranjados y violetas, reflejándose en el río que serpenteaba a través del valle. Kaiser, con su olfato agudizado, percibió el tenue aroma a humo que se elevaba de las montañas a la distancia, una señal ominosa que no había sentido desde los incendios del verano pasado. La paz era frágil. Libertad relinchó juguetonamente, sus patas ya no mostraban rastro de la cojera que había preocupado a Kaiser durante semanas. Había sido un milagro, la recuperación del potro después de la extraña medicina del chamán y la dedicación incansable de Kaiser. El pastor alemán se acercó al potro, frotando su cabeza contra el flanco de Libertad, un gesto de afecto que el Mustang devolvió con un suave empujón de su hocico. La amistad entre ellos se había forjado en la adversidad, una conexión inquebrantable que trascendía las barreras de la especie. De repente, un aullido distante resonó en el aire. No era el aullido familiar de los coyotes, sino un sonido más profundo, más amenazador. Kaiser se puso en alerta, sus orejas se tensaron, captando cada susurro del viento. Libertad, sintiendo la tensión de su amigo, detuvo su juego y miró hacia donde Kaiser concentraba su atención. Los ojos oscuros del potro reflejaban una mezcla de curiosidad y aprensión. Kaiser gruñó suavemente, una advertencia. El olor a humo se intensificaba, y el aullido volvió a escucharse, esta vez más cerca,
seguido por el golpeteo de pezuñas en la tierra. No eran los caballos salvajes de la manada de Libertad, el sonido era errático, desordenado. Un pánico desconocido comenzó a extenderse por el valle, y Kaiser vio a otros animales, ciervos y conejos, huir hacia las colinas. «Quédate cerca, Libertad», ladró Kaiser, su voz grave y autoritaria. La imagen de los cazadores, con sus rifles y sus perros de caza, apareció en su mente. Era una amenaza que siempre acechaba en los límites de su paraíso. Pero el recuerdo de la manada, de su jefa sabia y fuerte, le dio fuerza. Sabía que no estaban solos. Libertad, aunque joven, entendió la gravedad de la situación. Se mantuvo pegado al lado de Kaiser, sus músculos tensos, listo para seguir a su protector. El vínculo entre ellos, forjado en el dolor y la supervivencia, era ahora su mayor fortaleza. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangre, Kaiser sabía que la prueba más grande aún estaba por venir. La libertad de Libertad, y la suya propia, dependían de la amistad eterna que los unía. Las aventuras de Max y Destello. La brisa fresca de la mañana acariciaba las crines de Destello, el joven Mustang, mientras Max, el pastor alemán, mantenía una vigilancia atenta. Habían pasado semanas desde que Max encontró a Destello herido y desde entonces, la pradera se había convertido en su hogar compartido, un refugio improvisado donde la amistad forjó un lazo inesperado. El potrillo, ahora más fuerte y con un brillo juguetón en los ojos, pastaba cerca, su cojera apenas perceptible. «¿Listo para nuestra aventura de hoy, Destello?», ladró Max suavemente, sacudiendo su cabeza. Destello resopló en respuesta, golpeando el suelo con una pezuña, una señal clara de su entusiasmo. Max había notado cambios sutiles en el ambiente. El aire olía diferente, más cargado, y los animales más pequeños estaban inusualmente silenciosos. Había una tensión creciente que le erizaba el pelaje. Decidieron explorar el risco al norte, un lugar que Max había evitado hasta entonces por su terreno escarpado. Mientras subían, el sol de la mañana pintaba las rocas de tonos dorados y rojizos. De repente, Max se detuvo en seco, sus orejas se tensaron. Un aroma extraño, metálico y acre, flotaba en el aire. Destello, sintiendo la alarma de su amigo, se quedó quieto, sus grandes ojos fijos en Max. Max olfateó el viento, su hocico fruncido. El olor venía de una cueva oculta entre la maleza espesa. «¿Escuchas eso, Destello?», susurró Max, sus músculos tensos. Un murmullo bajo y gutural resonaba desde el interior. No era el sonido de un animal salvaje común. Era algo más. Antinatural. Con cautela, se acercaron a la entrada. La luz del sol apenas penetraba, revelando una oscuridad inquietante. El murmullo se intensificó, y con él, un destello rojo y pulsante proveniente del fondo de la cueva. Max se agachó, preparándose para lo peor, mientras Destello piafaba nerviosamente, su instinto le decía que se alejara. «Quédate detrás de mí», gruñó Max, posicionándose protectoramente frente al potrillo. El aire dentro de la cueva era pesado, cargado de una energía extraña. A medida que avanzaban, el resplandor rojo se hizo más brillante, revelando una forma amorfa y brillante, como metal líquido, que se retorcía y pulsaba. De ella emanaba el olor metálico y el murmullo. De repente, una figura humanoide emergió de las sombras, su silueta alta y esbelta. No era humano. Su piel brillaba con un tinte verdoso, y sus ojos, dos orbes luminosos, se posaron en ellos. La criatura levantó una mano, y el aire se hizo denso, casi palpable. Max gruñó, un sonido profundo y amenazante, pero no retrocedió. Destello, sin embargo, dejó escapar un relincho agudo, por primera vez, sintió un miedo que no conocía.